Muy buenas y bendiciones, soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea aquí, nuevamente con su segmento Viviendo Fiel. Bienvenidos a lo que es Sin Límites Internacional. Nosotros todos los días estamos llenos de ánimo, llenos de fe, para traerte una palabra viva, una palabra la cual te puede ayudar este mismo día y el día de mañana. Ojalá que se sienten bendecidos. Yo sé que estamos viviendo bajo mucha presión espiritual, mucha presión financiera y los tiempos no son muy fáciles. Pero ¿sabe qué? Nosotros fuimos formados para ser más que vencedores a través de Cristo Jesús. Estoy hablando a la iglesia, a los cristianos. Tú tienes adentro lo que necesitas para ser más que vencedor cuando tienes a Jesús adentro y reconoces de que Jesús vivió, murió, resucitó y volvió a testificar y ascendió a los cielos, a donde Él está intercediendo por ti al lado del Padre. Tú tienes lo que necesitas para triunfar. Pero hoy estamos hablando acerca de cómo debemos de vivir nosotros en este mundo caído como cristianos, como hijos e hijas de Dios. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? ¿Cómo quiere Dios que nosotros vivimos en este mundo cruel? Esto es lo que hemos estado tratando en los últimos capítulos del libro de Romanos. Y hoy vamos a seguir en este tema global. Pero hoy estamos en la clase número 59 de este libro de Romanos. Y hoy vamos a cubrir Romanos 14. Vamos a seguir Romanos 14, versículo 9 al versículo 17. Estoy en la versión Reina Valera 1960 en castellano. Así como me gusta. Y si tuviera que poner título, lo saco del texto bíblico y sería no poner tropiezo. No poner tropiezo. En la última clase hablamos de que nosotros pertenecemos a Dios, somos de Jesús. Y Dios nos dice a través de Pablo, a través del Espíritu Santo, cómo quiere Él que nosotros vivamos cuando hay posibles contiendas entre nosotros. Entonces hoy vamos a seguir este capítulo donde Pablo nos indica la voluntad de Dios para nosotros como hermanos, cómo vivir en este mundo y cómo relacionarse y tratar uno al otro. Ponerte mucha atención. Muchos no creen que esto sería tan importante, pero sí, porque todos vamos a comparecer ante Jesús a rendir cuentas. Los que están en Jesús y fieles, no para rendir cuentas como para condenación al infierno, no, rendir cuentas cómo vivimos, cómo tratamos a los hermanos. Porque Jesús va a tener muchas preguntas para nosotros. Y todos vamos a doblar la rodilla y confesar con la lengua y dar testimonio de cómo vivimos aquí en este mundo. Por eso es importante que sepamos cómo Dios quiere que nosotros vivimos aquí y cómo quiere Él que tratemos unos al otro en la iglesia, entre hermanos, aunque no sea de tu congregación, puede ser de otra congregación, bautista, menonita, católico, vamos a decir, personas que tienen fe en Jesús. ¿Cómo debemos de vivir nosotros y tratar unos al otro en lo que es el cuerpo de Cristo global y local? No poner tropiezo. Vamos a iniciar Romanos 14, versículo 9. Porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús cuando triunfó para nosotros, triunfó para aquellos que vivían en el tiempo que Él resucitó y triunfó para los que estaban muertos. Tu Biblia dice que Él descendió al infierno y que arrebató las llaves de la muerte de Satanás y llevó para afuera un tren de cautivos. Así que toma por muy importante de que Jesús murió, sí, resucitó, sí, volvió a vivir, sí,
y llegó a ser Señor de los vivos y de los que estaban muertos, como los que viven. Dice, porque Cristo, dice versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú, estoy hablando contigo. Si estás al otro lado de esta pantalla y estás viendo y perteneces a Jesús, la pregunta de Dios en la Santa Escritura, mediante el Espíritu Santo, ¿por qué juzgáis a tu propio hermano en la fe? ¿Por qué andas juzgando a los hermanos? Dios quiere saber. Y vas a tener que responder, aunque no responde hoy, ojalá que se arrepienta, ¿no? Pero en aquel día cuando aparecemos delante de Jesús, va a tener que rendir esta cuenta de por qué juzgáis a su hermano. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Segunda pregunta, ¿por qué menosprecias a su hermano o su hermana? Van a ser dos preguntas que nosotros vamos a tener que responder ante Jesús. ¿Por qué andaba yo juzgando los hermanos? ¿Por qué menospreciaba yo a los hermanos o a las hermanas? No debemos de hacerlo. Pero si lo hemos hecho, vamos a tener que responder. Mejor arrepentir ahora y no seguir haciéndolo. Quizás no tienes que preguntar por qué. Porque quizás no tienes que responder el por qué. Porque has pedido perdón. Y ha hecho de que Dios lo olvida de su memoria como es un pecado. Mejor arrepiéntese hoy y no practica juzgando a los hermanos ni menospreciando sus hermanos. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cristo va a tener un tribunal. Y no solamente es para los pecadores que nunca lo reconocieron como Señor. Estos ya juzgaron a sí mismos. Y como no se arrepintieron, no creyeron, van al infierno por tu propia decisión. ¿Para qué juzgarlos? Si ellos juzgaron a sí mismos, defendieron su destino propio por su decisión de no creer en Jesús y no seguir a Jesús y vivir una vida loca aquí en esta tierra. Estos ya están juzgados. Nosotros, quienes somos hijos y hijas de Dios, todos vamos a comparecer también delante del tribunal de Cristo y nos da cuenta aquí que por lo menos las dos preguntas que sobresalen son: ¿por qué juzgaste a tus hermanos? ¿Por qué menospreciaste a tus hermanos? Son graves estas preguntas. Ojalá que tienes buena respuesta. Ojalá mejor que se arrepiente, ¿no? Como hemos dicho. Dice el versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esto está en Isaías 45, 23. Una voz profética, algo que dijo Isaías unos 1000 años, 2000 años de atrás. Y Jesús aquí está diciendo, mediante Pablo, mediante el Espíritu Santo, recordando las palabras de Isaías hace muchos años atrás. Y dice que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo Jesús, porque escrito está en Isaías, cuando profetizó Isaías. Y las escribas lo escribieron, y está en tu Biblia, está en Isaías 45, 23, porque escrito está en Isaías, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua, esta lengua, va a confesar a Dios. ¿Por qué menospreciaba a tu hermano? ¿Por qué juzgaba a tu hermano? Y más cosas vamos a tener que responder por nuestra forma de vivir, los pensamientos cuando no arrepentimos o seguimos en pecado. Dios va a hacer preguntas para nosotros. Jesús va a hacer preguntas. Y vamos a tener que rendir cuentas, a confesar a Dios. Hay gracia, ¿no? Hay perdón. Está la sangre de Jesús. Pero también dice aquí, todos van a comparecer delante de Dios. Todos van a doblar la rodilla y toda la lengua confesará a Dios. Todos vamos a confesar a Dios. Mejor pongamos nuestra vida en Jesús. Seamos más serios, por favor. Seamos más responsables, por favor. Conozcamos la palabra. Arrepentimos cuando nos toca arrepentir, porque vamos a tener
que comparecer delante del trono de Dios para rendir cuentas. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, por si no me creías, por si no te pareciera, por si pensaba que estaba mintiendo, por si pensaba que yo estaba inventando, agregando más de la cuenta. Está muy claro. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada persona viendo en esta pantalla van a tener que rendir cuentas a Dios de sí mismo. ¿Por qué actuaste como actuaste? ¿Por qué pensaste como pensaste? ¿Por qué juzgaste como juzgaste? ¿Por qué menospreciaste como menospreciaste? Va a tener que rendir cuentas no de tu papá, de tu mamá, tu hermano, tu vecino, de sí mismo, dicen. Entonces, aún los que no escuchan esta programación por radio, por televisión o por internet, también. Todo el mundo, cada persona va a comparecer ante el trono de Dios para rendir cuenta de sí. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Es lo que te decía. Sabiendo que vamos a comparecer todos delante del trono de Dios, digamos que uno por uno para rendir cuenta de mi vida, de mis acciones, de mis pensamientos. Si todos vamos a comparecer, y esto ya lo sabemos que es cierto, profetizado por Isaías, escrito en el Antiguo Testamento, también citado aquí en el Nuevo Testamento, entonces dice aquí, sabiendo esto, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. De ahí sale el título, no poner tropiezo. No hacer ocasión de caer al hermano. Pero ¿sabe qué? Es una decisión. Es una decisión que tenemos que hacer. De hoy en adelante no voy a juzgar a mis hermanos. No voy a juzgar a la gente. No voy a menospreciar a nadie. ¿Por qué? Porque sé que tengo que dar cuenta delante del trono de Dios en el final de cuentas. Número 1. Número 2, porque es una decisión propia. Dice aquí, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es una decisión. Es algo que tenemos que tomar decisión, ser responsable, reconocer la verdad que está siendo predicado aquí mediante la Biblia, mediante el Espíritu Santo. No hay nada de engaño, no hay nada de motivo falso, solamente la verdad. Tienes que decidir, ahora que sabes la verdad, ahora que te ha sido declarado que está escrito en Isaías 45:13, ahora que sabes que está citado aquí en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11.